El ensayo de tracción está considerado como uno de los más importantes para la determinación de las propiedades mecánicas de cualquier material. Los datos obtenidos se pueden utilizar para comparar materiales entre sí y para saber si una pieza de cierto material podría soportar determinadas condiciones de carga. En el campo del estudio de la resistencia de los materiales, se denomina carga a la fuerza aplicada en los materiales. El ensayo de dureza permite determinar la resistencia que ofrece un material a ser rayado o penetrado por una pieza de otro material distinto. La dureza depende de la elasticidad del material y de su estructura cristalina. Particularmente, en los metales puros, la dureza aumenta proporcionalmente a la cohesión y número de átomos por unidad de volumen. En las aleaciones, la dureza aumenta con los tratamientos térmicos o con el endurecimiento por deformación. La dureza está ligada al comportamiento de un material frente a la abrasión o desgaste y la facilidad con que puede ser sometido a mecanizado. El ensayo de fatiga más habitual es aquel que se somete una probeta a una flexión rotativa. La probeta se somete en su zona central a un esfuerzo de flexión constante producido por dos pesos. Mediante un motor eléctrico se hace girar la probeta y experimenta un proceso cíclico que de tal forma en su parte superior, al girar media vuelta, el esfuerzo que actúa es de tracción. Como resultado, se determina el número de ciclos capaz de soportar para distintas amplitudes de carga antes de producirse la rotura. En los ensayos de resistencia al impacto, las cargas actúan instantáneamente para medir la resistencia al choque o la tenacidad de los materiales. Ensayo de fluencia. Los ensayos de compresión son menos relevantes a la hora de comprobar materiales metálicos que los ensayos de tracción. Sin embargo, el ensayo de compresión es muy importante a la hora de analizar materiales de construcciones como la piedra natural, el ladrillo, el hormigón o la madera. En este ensayo, una probeta cuya sección transversal es conocida se somete a una fuerza pequeña pero en constante aumento en dirección longitudinal hasta que se produce una rotura. En la probeta reina un estado simple de tensiones. El diagrama fuerza-recorrido que aparece representado muestra la relación entre la tensión y la comprensión. En termodinámica y ciencia de materiales se denomina diagrama de fase o diagrama de estado de la materia a la representación entre diferentes estados de la materia en función de variables elegidas para facilitar el estudio del mismo. Cuando una de estas representaciones todas las fases corresponden a estados de agregación diferentes se suele denominar diagrama de cambio de estado. Los diagramas de equilibrio pueden tener diferentes concentraciones de materiales que forman una aleación y distintas temperaturas. Dichas temperaturas van desde la temperatura más por encima de la cual un material está en fase líquida hasta la temperatura ambiente y en que generalmente los materiales están en estado sólido. Modelo del diagrama de fases típico de una sustancia de único componente en función de la temperatura y la presión. La línea roja muestra la interfase sólido-gas, la línea verde muestra la forma habitual de la interfase sólido y líquido, mientras que la alineación de puntos verdes muestra el comportamiento anómalo de dicha interfase para el agua, hielo, agua, líquido. La línea azul muestra la interfase de líquido-gas. Regla de fases de Gibbs. Número de componentes. El número de componentes de un sistema se define como el menor número de especies químicamente independientes para describir la composición de cada fase del sistema. Punto número 1. Estamos en la situación en que si nos fijamos en la concentración de los componentes nos encontramos un metal puro y si nos fijamos en la temperatura nos situamos en su punto de fusión. Por tanto, los componentes son 1. El metal puro C es igual a 1. La fase 2 es sólido más líquido, pues al estar en el punto de fusión ya se están empezando a formar los primeros cristales de sólido. P es igual a 2. Así, pues aplicando la regla de las fases de Gibbs, obtenemos que F es igual a 0, con lo que podemos deducir que el punto de fusión es un punto fijo que se da a una temperatura y presión fijas, ya que no hay ningún grado de libertad. Punto número 2. Si nos situamos en un punto donde coexisten dos fases, los componentes son 2. Los dos metales de aleación, que es igual C, es igual a 2. Las fases son 2, sólido más líquido, que es P igual a 2. En esta situación obtenemos que F es igual a 1, es decir, tenemos un único grado de libertad con lo que es posible mantener la microestructura de dos fases mientras se modifica la temperatura del material, que es en un rango limitado. Punto número 3. Cuando nos situamos en la región que hay una sola fase a una composición intermedia. En el diagrama tensión-deformación se pueden apreciar dos zonas. Bueno, la zona elástica es la deformación experimentada por la probeta permanente. Si en cualquier punto entre 0 y 2 se detiene, el ensayo recuperará su longitud inicial.
En la zona plástica, los alargamientos son permanentes. Si el ensayo se detiene en el punto 3, la probeta recupera la deformación elástica, persistiendo al final de una deformación remanente o plástica. Dentro de la zona elástica se distinguen la zona proporcional. Existe una relación de proporcionalidad entre y la deformación experimentada por la probeta, siendo E el módulo de Young o un módulo de la elasticidad longitudinal. La zona no proporcional, aquí las deformaciones no son permanentes. Si se detiene el ensayo y se deja de aplicar una fuerza a la probeta, recuperará su longitud inicial. No existe una relación de proporcionalidad entre la tensión y la deformación. Dentro de la zona plástica se distinguen. En la zona de deformación plástica uniforme, la curva se hace más tendida. No es necesario un incremento de carga elevada para conseguir grandes alargamientos. La fuerza máxima, dividida entre sección inicial de la probeta, determina la resistencia de la tracción, punto en el que se finaliza la zona plástica de deformación uniforme. Diagrama FC. En realidad debería llamarse diagrama Fe cementita, ya que en el extremo izquierdo del diagrama veremos que en la línea de concentraciones se encuentra el Fe puro con una concentración del 100%, mientras que en el extremo derecho de la misma línea se encuentra el 100% de cementita. En este diagrama observamos la línea de líquidos, línea ABCD, y la línea de sólidos, línea AHJSF. Como el fierro, además de formar con el carbono el compuesto químico, tiene dos transformaciones alotrópicas, A y Y. En el sistema existen los siguientes constituyentes. Líquido, que es la solución líquida de carbono en hierro, existe por encima de la línea y el líquido y se define por la letra L. Cementita, existe en la vertical DFKL, se designa por su fórmula química o por C. Ferrita, constituyente estructural. La introducción del carbono en el hierro modifica las propiedades de este de forma muy significativa, y es necesario conocer qué ocurre en los aceros al aumentar el porcentaje de carbono. La primera clasificación de los aceros la realizaremos de acuerdo a su estructura de equilibrio. Hipotectoides, menos de 0.8% de carbono, que es estructura de ferrita y perlita. Eutectoides, 0.8% de carbono, tiene estructura de perlita. Hipereclutoides, más de 0.8% de carbono y menos de 2% de carbono. Estructura de cementita y perlita. Según aumenta el contenido de carbono, se produce una deformación mayor en las redes cristalinas.